Bueno, muy buenos días esta mañana. Como decíamos al principio, leyendo el Salmo 100, qué bueno que podemos estar juntos para alabar a nuestro Señor y poder dar gracias por su misericordia, ¿verdad? Y como estábamos cantando ahorita, estábamos hablando de que Él nos sostendrá, ¿verdad? Y el único que puede sostenernos es Jesús, y el único que nos ha sostenido es Él. Él es el que nos sostiene porque nos comprende, como vamos a estar estudiando hoy. Es el que nos sostiene porque conoce las tentaciones y por eso puede sostenernos. Nuestra fe a veces cae, nuestra fe a veces no es tan fuerte como debería ser, pero por eso aprendemos allí en ese canto y lo que enseña la palabra, que Él es el que nos sostiene. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para prepararnos para estudiar los versículos esta mañana, así que quiero pedirles que me acompañen y vamos a orar. Padre, venimos esta mañana delante de ti para que nos hables, Señor, para que seamos dirigidos por ti, Señor. Usa tu palabra, Señor, de manera poderosa, como tú has prometido, Señor. Transforma nuestros corazones, que no seamos los mismos, sino que cámbianos, Señor. Por eso lo hacemos, por eso pedimos, porque confiamos en tu palabra, porque tú has prometido que es la espada de dos filos que penetra en nuestros corazones. Así que háblanos, Señor. Queremos, Señor, estar atentos a tu palabra. Lo pedimos, Señor, que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, y vamos a estar estudiando hoy del versículo 41 al versículo 52. Lucas 2, del 41 al 52. La última parte del capítulo 2, hoy vamos a terminarla. Empezamos el capítulo 2 y nos comenzaba hablando acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús nació de manera milagrosa por medio de la obra del Espíritu Santo. En los siguientes versos, del versículo 8 al 20, estuvimos viendo cómo los ángeles se le aparecieron a los pastores y le anunciaron el nacimiento de Jesús. Y cómo esa misma noche los pastores se movieron, dejaron sus rebaños y se movieron para ir a adorar al niño Jesús. La semana pasada estuvimos viendo también como unos hombres mayores, un hombre mayor, Simeón, y una mujer mayor, también Ana, estuvieron en el templo en la presentación de Jesús, y como ellos también alabaron al Señor por la obra de Dios en Jesús, ¿verdad? Aún viendo a este niño supieron que Jesús era el Mesías y ponían toda su esperanza porque sabían que este niño es el Dios verdadero que iba a perdonar sus pecados. Así que así es como comenzamos el capítulo 2. Hoy llegamos a la última parte. En el versículo 21, que vimos la semana pasada, se nos dice cómo llevaron a Jesús, o las personas que circuncidaban al niño, fueron para circuncidar al niño a los 8 días de nacido, así como era el mandamiento que Dios había dado. Después, en el versículo 22, se nos dice que se cumplieron los días de la purificación de ellos. Esto es 40 días después del nacimiento de Jesús. Así que cuando cumplió los 40 días de haber nacido, María tuvo que ir al templo para presentar su sacrificio de 2 palominos, como vimos la semana pasada. Entonces, entre este tiempo de Jesús de 40 días de nacido y los 12 años que tiene, que vamos a ver en este pasaje, no tenemos más historia de qué pasó entre esos días de nacido y los 12 años. No sabemos qué pasó. También después de los 12 años, no sabemos qué pasó hasta los 30 años, donde vuelve a aparecer para empezar su ministerio terrenal. ¿Por qué no tenemos estas historias? Porque Dios decidió no ponerlas en la Biblia. Si las hubiéramos necesitado, entonces tuviéramos el relato de ellas en estos versículos, pero no tenemos el relato de su niñez antes de los 12 años, ni tampoco de su vida de juventud después de los 12 años. Pero lo que sí sabemos por estos versículos es que podemos comprender lo que pasó con la niñez de Jesús y cómo se desarrolló. Hay muchos que han querido intentar poner o inventar o tratar de hacer qué fue lo que pasó en esos días. Y por eso hay muchos libros que hablan de la niñez de Jesús,
que hablan de qué fue lo que Jesús hizo, o hay películas incluso que hablan de eso. Pero todo esto está alejado de la realidad de la palabra de Dios, porque no hablan ni enseñan de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al carácter de Jesús y su naturaleza. Así que podemos estar seguros que todo lo que habla fuera de lo que hablan los versículos está equivocado si va en contra de la naturaleza del Señor. Y aunque pudiéramos imaginarnos, ¿verdad?, qué fue lo que pasó en este tiempo, y no es malo que nos imaginemos, tenemos que tener mucho cuidado en hasta dónde llegamos con nuestra imaginación, porque hay un límite que no podemos cruzar, y es cuando habla de la naturaleza de Jesús y quién es Él. Y si empezamos a inventar imaginándonos que otra cosa, que hace otras cosas que no son descritas en la palabra de Dios, podemos caer en enseñanza equivocada y en herejía, y eso es lo que muchos han querido hacer. Como les dije, este pasaje en Lucas es el único que nos menciona acerca de esta historia, cuando Jesús tiene 12 años. Incluso Jesús habla en este pasaje. En el libro de Mateo se nos cuenta que cuando los magos fueron a visitar a Jesús y llegaron a visitar a Jesús, Herodes les dijo que él también quería visitarlo, pero un ángel les dijo que se fueran por otro camino, porque Herodes no quería conocer al niño, sino que lo que quería es matarlo. Y eso es como cuando Jesús tiene unos 2 años, menos de 2 años, 2 años o menos. Así que eso es el único parte de la niñez que tenemos hasta los 12 años. Y en ese momento ellos huyen a Egipto para vivir ahí y regresan a Nazaret cuando Herodes ya ha muerto. Así que estuvieron algunos años en Egipto, pero no tenemos registro de eso, solo sabemos que estuvieron ahí. Pero lo que vamos a ver hoy es algo grandioso en ver la niñez de Jesús y cómo Él obra en esta situación. Así que vamos a leer los versículos 41 al 52, son los que vamos a estar estudiando. Lucas 2, 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Así que primero, pensando en el versículo 41 y 42, vamos a pensar en la devoción de los padres de Jesús, de José y María. El verso nos dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así que vemos un poco de la costumbre que tenía esta familia: José, María, Jesús y probablemente sus demás hijos. Y dice el versículo que iban todos los años para la fiesta de la Pascua. La Pascua era una celebración que tenían los israelitas, una fiesta que tenían los israelitas, donde celebraban que Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto por 450 años, pero cuando Dios levantó a Moisés, Dios sacó al pueblo de Egipto. Y lo que hizo Dios fue que demostró su poder, hizo 10 plagas para demostrar que Él era el Dios verdadero, hizo juicio sobre todos los dioses falsos de Egipto y sacó a su pueblo con una mano poderosa, del Señor. Y lo que hacían en esta fiesta entonces era celebrar que Dios era su redentor y que Dios era el Salvador. Esta historia la vemos en el libro de Éxodo capítulo 12. Pueden revisar ustedes después. Dios dice cómo se debe celebrar esta fiesta. Y esta fiesta debía celebrarse el día que Dios decía, no era cuando cualquier persona quería, sino el día que Dios había determinado, y ese era el día 14 del mes de Nisán, la tarde del 14 empezando el 15 del mes de Nisán. Nisán no como el carro,
pero solo con una S, también conocido como el mes de Abib. Ese era el día que podían celebrar esta fiesta y que debían celebrar la fiesta de la Pascua. Y lo que hacían los israelitas es que llevaban un cordero el día 10 del mes, estaba con ellos. El cordero es un animal pequeño de la familia de las ovejas, lo llevaban para estar con ellos, y el día 14 tenían que llevarlo para matarlo. Cuando lo mataban, lo cocinaban, lo asaban, comían algunas hierbas amargas y pan sin levadura, y esa era la comida y la celebración que tenían en la Pascua. Y lo que hacían es que estaban juntos, comían y celebraban que un día como ese Dios había sacado al pueblo de Egipto con mano poderosa. Dios les había dicho que esta celebración debían hacerla por todas sus generaciones. Así que padres se la enseñaban a sus hijos, hijos a sus hijos, y así se iba extendiendo de generación en generación para celebrar que Dios era el redentor de su pueblo. El versículo nos dice que iban todos los años a Jerusalén, era una fiesta anual, y nos dice que iban todos los años para celebrar esta fiesta. Después de este día habían 7 días de panes sin levadura, que era otra fiesta, pero estaba unida también. Así que era el día de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comían pan sin levadura para recordar cómo también el Señor los había sacado de Egipto con mano fuerte, haciendo juicio sobre todos los dioses de Egipto. Así que vemos que José y María van para Jerusalén todos los años, y este año en específico, dice el versículo 42, van con Jesús, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así que esta vez por lo menos Jesús los acompaña. Y eso es algo muy bonito que vemos aquí, pensando en que la otra semana vamos a hablar del culto familiar y vamos a estar hablando sobre eso y la importancia de esto. La influencia de los padres hacia los hijos es tremenda. La influencia que los padres tienen hacia los hijos es tremenda. No es algo pequeño, sino que es algo grande. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos la importancia de ir a la iglesia y leer la Biblia, y puede ser que nuestros hijos lo hagan un tiempo, pero después nuestros hijos van a ver lo que yo hago. Y si yo realmente amo a Dios, ellos van a tener el deseo de amar a Dios. Pero si ellos ven que yo no amo a Dios, ni tengo el deseo de conocer al Señor, ellos también lo van a ver y probablemente no van a amar al Señor. Así que la influencia de los padres es importantísima delante del Señor. Y eso es lo que vemos aquí con José y María. Ellos están con el deseo de que sus hijos también conozcan del Señor, y se mueven para ir a Jerusalén todos los años con sus hijos y llevarlos y que conozcan lo que están celebrando. Saben, si para nosotros la iglesia y las cosas del Señor no son importantes, no podemos esperar que para nuestros hijos sea importante. No podemos esperar que nuestros hijos amen a Dios y se entreguen al Señor si nosotros no nos entregamos al Señor. No lo van a hacer. Pero José y María tienen ese deseo, así que podemos aprender eso de ellos. Debemos motivarlos a nuestros hijos a enseñarles la Biblia, pero nosotros también debemos enseñarles la Biblia y vivir por esa Biblia que enseñamos. Debemos vivir por esa vida que nosotros predicamos tener. Y eso es lo que hace José y María, enseñan a sus hijos. Nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros nietos y a los que nos rodean acerca de la palabra de Dios. Dice el versículo que cuando tuvo 12 años, esta es una edad muy importante, a los 13 años los niños israelitas, los niños judíos, se volvían hijos de la ley. Se conocía así como que se volvían hijos de la ley. Eso significa que se volvían niños responsables ante sus padres, ante Dios y también ante las autoridades del país, responsables por sus hechos. Entonces ya no eran más niños, sino que estaban entrando a un tiempo de volverse adultos, donde eran responsables de sus acciones. Eso no significa que ya los niños, los padres no los iban a tratar bien, ni les iban a dar comida, ni los iban a tratar como niños, pero sí a los 13 años este niño se estaba volviendo un adulto y era responsable de sus obras. Necesitaba estudiar la ley del Señor. Muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Hoy tenemos niños de 30 años que les estamos diciendo que tienen que hacer las cosas. Vamos, hagan las cosas. Y tienen 30 años. Pero aquí los niños de 13 años se estaban preparando para convertirse en adultos responsables.
Así que a los 12 años, según la costumbre, los niños iban a Jerusalén, 12, 11 años, iban a Jerusalén para conocer cómo era el templo, para conocer lo que estaba pasando ahí y saber que pronto se iban a preparar para ser hijos de la ley o hijos responsables delante de Dios y delante de las leyes de su país. Así que este viaje en especial para Jesús es muy importante porque tiene 12 años y tiene que acostumbrarse con las responsabilidades que le viene y con la enseñanza que va a recibir de los maestros y de sus padres en la sinagoga. Así que eso es lo que vemos de la devoción de los padres de Jesús. Ahora miremos lo que pasa en los siguientes versículos, y esta es una situación que sucede. Jesús se pierde, o aparentemente eso es lo que pasa. Versículo 43: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces esta parte es versículo 43 al 45. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Dice el versículo que acabada la fiesta, normalmente los judíos se quedaban por 2 días en Jerusalén para la fiesta, pero esta vez, o ellos por lo menos, dice acabada la fiesta, o sea, terminan toda la fiesta del día de la Pascua y los 7 días, y hasta ese momento regresan para su casa en Nazaret. Recordemos que Nazaret estaba en la parte norte de Israel, y donde iban a Jerusalén está en la parte sur de Israel, cerca de Belén, donde Jesús había nacido. Y dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Así que esto tal vez es algo que ha pasado en nuestras familias. Un niño se queda en un lugar y los padres no se dan cuenta. Los padres no se dan cuenta. Así que se queda el niño Jesús, dice, en Jerusalén. Ahora, Jesús no se queda por rebeldía o por picardía o por ver cómo reaccionan sus papás. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús es perfecto, sin pecado. Así que Él no hace esto para ver cómo reaccionan sus papás o para quedarse con los amiguitos jugando. Jesús se queda voluntariamente, como vamos a ver más adelante en estos versículos, por algo más grande, por algo que Él va a enseñar en los versículos más adelante. Así que Él no lo hace con mala intención, porque Jesús es sin pecado. Así que no lo hace por rebeldía o por ocultarle cosas a sus padres. Jesús es Dios hecho hombre, así que no puede pecar. Así que sabemos completamente que Él no se quedó ahí por una maldad para hacerle a sus padres. El versículo dice que se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Entonces no se queda Jesús por rebeldía, sino por una decisión. Ahora, debemos tener cuidado en juzgar a José y María y decir, qué bárbaro estos dos, cómo se van para otro pueblo y dejan botado a su niño. No los debemos juzgar porque posiblemente es algo que nos haya pasado, o tenemos alguna historia de cuando éramos niños y nos quedamos en un lugar sin nuestros padres. Así que debemos tener cuidado en cómo los juzgamos, cómo hablamos de ellos. Versículo siguiente, 44, dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Cuando estas peregrinaciones se hacían, iba una caravana de vecinos, de familiares, todos juntos. Y todos juntos se cuidaban de ladrones y se cuidaban de que pudieran ellos andar juntos para llegar juntos, regresar juntos y pasar este tiempo juntos, alabando al Señor. Normalmente estas caravanas, según la tradición, era en la parte de adelante iban los niños pequeños, después iban las madres, después iban los padres, junto con los niños que ya eran mayores. Así que van en la caravana y probablemente José, que está atrás, con los hombres y con algunos jóvenes mayores, ve que Jesús no está y tal vez piensa, bueno, Jesús ha de estar enfrente entonces con su mamá. Y María, que no va con Jesús ni ve a Jesús adelante, tal vez está pensando, como ya Jesús está grande, así que Jesús seguramente está con José. Pero en algún momento se encuentran y se dan cuenta que ninguno tiene a Jesús. El versículo dice que empiezan a buscarle. La idea de buscarle ahí es que le buscan de manera afanada, o sea, le están buscando con ganas. Eso es lo que significa. Dice, anduvieron camino de un día, o sea, van caminando en el camino para Nazaret y se dan cuenta que no está. O sea, ya llevan la distancia de un día y se dan cuenta que Jesús no se encuentra entre ellos. Versículo 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Así que no está entre la multitud que vayan con ellos y dicen seguramente se quedó en Jerusalén, o viene en el camino todavía caminando solo. Y lo que deciden es volver a Jerusalén. Sabia decisión. Posible que lo hayan dejado y se mueven para atrás para ir a buscarlo. Ahora, esto no es casualidad, no es algo que sucedió así por así, sino que Jesús voluntariamente se queda en Jerusalén, como vamos a ver en los siguientes versos. No se queda por hacerle una maldad a los padres, sino que se queda para enseñarles algo a ellos y también para enseñarnos algo a nosotros, como vamos a ver en los próximos versos. Así que deciden volver a Jerusalén y allá lo encuentran. Eso es lo que vamos a pensar, el hallazgo de Jesús, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Así que por fin lo encuentran y dice que 3 días después. Eso no significa que lo han estado buscando por 3 días, sino que el primer día cuando iban para Nazaret, lo comenzaron a buscar, se dieron cuenta que no estaba ese un día. El siguiente día tienen que regresar, es un día de regreso de donde están. Van regresando para Jerusalén, ese otro día, segundo día. Y al tercer día lo siguen buscando en Jerusalén y ese día es el que le encuentran. Así que 3 días después dice que lo hallaron en el templo. Lo que Jesús está haciendo aquí es increíble. No está en el templo llorando en una esquina o preguntando quién puede ayudarle o viendo a ver quién le puede ayudar a llamar a su mamá. No está haciendo nada de eso. Versículo dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. La idea de sentado en medio es que está entre ellos. No está cerca o no está por allá en una esquina, sino que está sentado entre ellos. Lo que significa que los maestros de la ley, los doctores que menciona aquí, saben que este niño está entre ellos. Saben que hay un niño de 12 años que está cerca de ellos. Sentado en medio de los doctores de la ley. Ahora, ¿quiénes son estos doctores de la ley? Estos doctores de la ley son los maestros de la ley, los maestros de la ley de Dios. No son cualquier persona, no son personas que han leído de vez en cuando la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o que de vez en cuando se han aprendido un versículo. No, estos hombres se saben literalmente todo esto de memoria. Estudian la ley para enseñarla a sus familias y enseñarla también al pueblo de Israel. Por eso la Reina Valera usa la palabra doctores, son muy estudiosos de la ley de Dios. Son muy estudiosos de la ley de Dios. Hay un hombre famoso que tenía este trabajo de doctor de la ley que se encuentra con Jesús en el libro de Juan capítulo 3. Su nombre es Nicodemo. Ustedes pueden ver la historia después o pueden recordar la historia. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y están hablando del nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Y esa frase, el maestro de Israel, está diciendo, usted no es cualquier fariseo, usted es un doctor de la ley, alguien importante. Así que estos doctores que están aquí son del estilo de Nicodemo, o sea, personas muy, muy estudiosas. No sabemos si Nicodemo está entre ellos porque no tenemos ningún versículo y aquí no nos dice, pero es para que entendamos que este tipo de personas son las que están aquí. Estos son los doctores de la ley que están ahí. Estas personas eran los encargados de enseñar la ley de Dios y eran los que debían modelar también el carácter de Dios. Eran los que debían vivir de manera correcta la ley de Dios. Pero como Jesús denuncia más adelante, muchos de estos líderes religiosos solo eran una pantalla. No tenían nada en el corazón de la palabra de Dios. La tenían en su mente, pero nada en el corazón. Nada en el corazón. Jesús dijo que muchos de ellos solo eran huesos muertos por dentro. Por fuera aparentaban ser bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. O sea, Jesús les estaba diciendo que son hipócritas. Así que ellos debían ser los líderes que llevaban al pueblo a adorar a Dios, pero muchas veces lo que ponían era carga sobre la gente, leyes inventadas por ellos que no llevaban a las personas al Señor. Así que Jesús está entre estos doctores de la ley. Jesús está entre ellos, estudiosos de la ley de Dios. Ahora miren lo que pasa, dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Así que Jesús está escuchando lo que enseñan, pero Jesús también les pregunta. Esto no es normal en ese tiempo. Los doctores de la ley no se iban a sentar con niños de 12 años. Aun cuando ya se están preparando para ser hijos de la ley, ese niño solo se sabe algunas cosas de la ley.
pero no es como yo. Eso es lo que pensaban los doctores de la ley. Este niño puede saber algunas cosas, pero él no es un doctor, es un niño. Pero este niño de 12 años está sentado con ellos, no solo oyéndoles, pero también preguntándoles. Y aunque no sabemos de lo que estaban hablando, sí nos podemos imaginar que estaban hablando de la ley de Dios y de quién era Dios. Así que Jesús les hace preguntas y Jesús también les contesta. Jesús también les contesta, hace preguntas y contesta. Es como les dije, esto es algo inusual. Los maestros de Israel no hacían eso, no se sentaban con niños. Entonces miren cómo reaccionan los maestros, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todo este grupo de doctores se maravillaban. La idea de maravillarse ahí no solo es que están sorprendidos, pero es que están maravillados realmente. Literalmente significa fuera de sí. O sea, es como si se salen de su cuerpo porque lo que están viendo es algo grande. Nunca hemos visto un niño que está hablando y que nos está haciendo preguntas. No conocemos ese tipo de niños, así que por eso están maravillados, dice, de su inteligencia y de sus respuestas. Así que no es simplemente que responde Jesús ahí de vez en cuando, o responde como nosotros decimos a la chiripa, sino que Jesús sabe lo que está respondiendo. Por eso se maravillan de su inteligencia, dice el versículo, y de sus respuestas. Están maravillados de la inteligencia de Jesús y de sus respuestas. No conocen a otro niño que habla de esta manera y que responde de esta manera. No conocen a ninguno, así ellos están maravillados. Y eso ocupaba mucho para maravillar a los doctores de la ley, porque ellos saben mucho, pero están maravillados. Ahora podemos pensar, bueno, es lógico que Jesús sepa la respuesta. Jesús es Dios, así que ¿cómo no se va a saber las respuestas? Jesús es Dios y por eso lógicamente les va a contestar bien, porque se sabe todas las respuestas. Y aunque es cierto que Él se sabe todas las respuestas, no debemos dejar de pensar en algo que vemos en este pasaje. Y es que Jesús tiene dos naturalezas. Jesús es una persona, pero Jesús tiene dos naturalezas. Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Esa es la realidad que nos enseña la Escritura. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y aunque no podamos entender esto y nos cueste comprenderlo, eso no es algo para decir es mentira o es algo que no es cierto. Esa es la realidad descrita en las Escrituras. No es que Jesús tiene la mitad de Dios y la mitad de hombre, o que a veces es hombre y a veces es Dios. No. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esta es una verdad fundamental del cristianismo. Uno de los nombres o títulos dados a Dios es Emmanuel, ¿verdad? Ustedes saben, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y eso es Jesús, Dios con nosotros. Jesús bajó del cielo, tomó una naturaleza humana para vivir como los hombres. Y de esa manera es como puede salvar a los hombres, porque es 100% Dios y es 100% hombre. En todos los evangelios claramente vemos la naturaleza humana de Dios, de Jesús, y también su naturaleza divina. Y lo vamos a ver en el libro de Lucas. Vemos las historias cuando Jesús está cansado. Los hombres se cansan, Dios no se cansa. Vemos cuando Jesús tiene sed. Los hombres tienen sed, pero Dios no tiene sed. Pero también vemos como Jesús sabe los corazones de las otras personas y sabe lo que están pensando. Los hombres no pueden saber eso. A veces los hombres piensan saber lo que están pensando los demás, pero no saben. Dios sí sabe lo que está pensando cada uno y lo que hay en el corazón de cada uno. Así que vemos la naturaleza humana perfecta de Dios, al igual que la naturaleza divina perfecta de Dios. Y hay muchos versículos que pudiéramos hablar de esto, pero quiero que miremos solamente uno en el libro de Juan. Después del libro de Lucas está Juan, San Juan capítulo 1. Así que pueden buscar esos versículos. Juan capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces en el principio de la creación era el verbo, estaba el verbo. Dice, y el verbo era con Dios. Hay dos personas, está Dios y está el verbo. Dos personas, está el verbo y está Dios. Y después dice, el verbo era Dios. Este verbo era Dios y estaba con Dios. Versículo 14 después, más adelante, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué hizo el Verbo? Dice, se hizo carne, está hablando de Jesús. Jesús, que es Dios y vive en el cielo con Dios, se hace hombre. Y dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y unigénito significa único, pero también unigénito tiene que ver con que es único en su naturaleza. No hay otro como Él. Lo que significa es que Jesús es de la misma esencia de Dios Padre. Está en el mismo escalón. Jesús es igual a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Eso es lo que significa. Jesús es Dios. Así que es completamente hombre y es completamente Dios. Un poquito más adelante, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, pero el único Hijo, que es de la misma naturaleza, Él es el que revela a Dios. Eso es lo que significa el versículo. Jesús, que está con Dios, es el único que revela al Padre. Por eso Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo es por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él revela al Padre. ¿Por qué lo puede revelar? Porque es de la misma naturaleza. Porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esta doctrina de la humanidad y la divinidad de Jesús ha sido atacada desde el principio de la iglesia. Aún hoy es un ataque para la iglesia. Todas las religiones falsas atacan la deidad de Jesús. Jesús no es Dios. Y también las mismas religiones atacan que Jesús no puede ser un hombre. Porque si enseñan lo contrario, entonces pueden sostener todas sus enseñanzas que son falsas y son herejías. Un ministro llamado R.C. Sproul, citando a un concilio, un grupo de personas que se reunieron en el año 451 después de Cristo, hace un montón de tiempo, para hablar acerca de estas doctrinas, porque ya habían hombres herejes que estaban diciendo que Jesús no era Dios o que Jesús no era hombre. Él, citando a este concilio, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dicen estos hombres ahí en 451? Ellos dijeron que Jesús es verdaderamente humano, verdaderamente divino, teniendo dos naturalezas perfectamente unidas, pero sin mezcla o confusión, separación o división. Como lo dicen esto, se basan en las Escrituras. Jesús tiene dos naturalezas que no están mezcladas ni que están divididas. No se pueden mezclar ni se pueden dividir. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y aunque es difícil entenderlo, esa es la realidad de las Escrituras. Y entre más estudiamos, más nos damos cuenta que esta es una realidad. Esta es una verdad. ¿Por qué estuvimos hablando de las naturalezas? Porque Jesús sí responde las preguntas, porque Jesús es Dios y sabe todo. Pero Jesús es también 100% hombre y por eso en su entendimiento no se puede equivocar. Porque es perfecto en su conocimiento como Dios, pero también perfecto en su conocimiento como hombre. Nosotros podemos estudiar algo para un examen, nos va bien, y después nos preguntan qué estudió. No sabemos nada, aun cuando me lo aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque nuestra mente no falla y después no nos acordamos, aunque lo estudié y me lo aprendí de memoria, no me acuerdo, porque eso es algo que es una consecuencia del pecado. No somos perfectos en nuestra mente, se nos olvidan las cosas, probablemente a algunos se nos olvidan más que a otros, pero Jesús no tiene ese problema porque es sin pecado. Así que Jesús responde correctamente porque es Dios, sabe todas las respuestas, pero también responde correctamente porque es un hombre perfecto, sin pecado, 100% hombre y no se puede equivocar. Así que volviendo a Lucas, todos estos están maravillados de lo que está pasando, todos estos doctores están maravillados. Jesús es perfecto y por eso responde de manera correcta. Pero hay alguien más que se maravilla. Versículo 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Así que están sorprendidos los doctores de la ley, pero también José y María encuentran a Jesús por fin y dice que están sorprendidos. Están sorprendidos porque ningún niño se sienta con los doctores de la ley a hablar y ven a su niño. Este es un niño que vive con ellos y está hablando con los doctores de la ley, así que se sorprenden, están sorprendidos. Y le hace una pregunta: María, hijo, ¿por qué nos has hecho así?
Esta pregunta es como un reclamo. ¿Por qué nos ha tratado así Jesús? Y probablemente si a ustedes se les ha perdido un hijo, o recuerdan alguna vez que se perdieron, eso fue algo parecido a lo que dijimos o nos dijeron nuestras mamás. ¿Por qué me hace esto, hijo? Y eso es lo que María le dice. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La frase he aquí significa, es como una exclamación y le dice, hey niño, mire lo que nos ha hecho. Dice buscado con angustia. La idea es, estamos cansados de buscarlo, hemos buscado con estrés. Estamos afanados buscándolo y usted nos hace esto. Así que es como un reclamo que María le hace a Jesús. Ahora podemos entender cierta parte a María. Está preocupada porque no ha visto a Jesús por 3 días. No lo encuentra, así que teme que algo le haya pasado. Pero por la respuesta de Jesús sabemos que María debió actuar de otra manera. María debió alegrarse. Qué bueno que mi hijo está con estos doctores de la ley, porque ella sabía que su niño no era un niño normal como los demás, sino que este niño es Dios. Este niño es Dios. Así que ella debió alegrarse por lo que estaba haciendo Jesús. Debemos recordar que Jesús es sin pecado, así que no hizo esto por rebeldía o por picardía o por hacerle daño a sus padres. Y María sabía eso, sabía que hasta este punto en 12 años nunca lo había regañado, nunca lo había castigado porque nunca se ha portado mal. Y lo que debió hacer María es alegrarse porque su niño estaba ahí, porque ahí es donde debía estar. Pero no, más bien le reclama y le hace ver que él tiene la culpa porque se perdió. Pero miren la respuesta de Jesús, y él explica en su respuesta por qué lo ha hecho. Versículo 49 al 52 vemos la respuesta, empezando en el versículo 49, ¿qué es lo que dice? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Podemos pensar, qué ingrata la respuesta de Jesús, ¿cómo le puede hablar así a su mamá? Pero no es una respuesta con mala educación o de manera ingrata, sino que lo que le muestra es su naturaleza y lo que está haciendo. ¿Por qué me buscabais? La idea es, María, pero mami, ¿por qué me está buscando? Es lógico que esté aquí. ¿Por qué me busca? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabía que tengo que hacer lo que Dios me ha mandado? ¿No sabía que tengo que hacer y estar en la casa del Señor? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y algo interesante aquí es que Jesús no está aprendiendo quién es Él. No es que Jesús vino al templo para saber que alguien le diga, usted es el Hijo de Dios. Jesús sabe perfectamente que Él es el Hijo de Dios. Él sabe a lo que ha venido, Él sabe por qué está ahí. No está ahí para ver qué le digan, para averiguar, para ver si le dicen o no le dicen. Él sabe quién es y por eso le contesta de esa manera. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él sabe que esa es su prioridad. Él sabe que ese es su trabajo, estar en la casa del Señor, cumplir la obra del Señor. Y eso es lo que habla Él mismo en los evangelios. Volvamos al libro de Juan, miren cómo Jesús lo dijo. Juan capítulo 4. Jesús habla con la mujer samaritana y la mujer samaritana va y le dice a los hombres de su pueblo que ha encontrado un hombre que le ha dicho todo lo que ha hecho. Y Jesús no ha comido, los discípulos se van a comprar comida y traen comida. Juan capítulo 4, versículo 31, quiero que lo miren. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Así que los discípulos le digan, Jesús, coma, lleva tiempo sin comer. Versículo 32, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es lo más importante para el Señor, aún más que la comida? Trabajar en lo que el Señor le ha dado, trabajar en lo que Dios le ha dado. Un poquito más adelante en el capítulo 5, versículo 19, Jesús vuelve a decirlo. Miren lo que dice Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué hace el Hijo? Lo mismo que hace el Padre. Él viene a cumplir la obra del Señor, viene a cumplir lo que el Señor ha dicho, viene a cumplir la voluntad del Señor.
de su Padre. Por eso dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tengo que estar ahí, tengo que estar aquí en la casa de Dios, alabando al Señor, aprendiendo de su palabra. Este es mi trabajo, esa es mi prioridad. Eso es lo que le dice Jesús a José y María. Eso es lo que les dice. Así que vemos aquí es que Jesús conoce bien su misión, sabe a lo que ha venido y se lo dice a sus padres. Sus padres ya lo saben, pero aparentemente lo han olvidado por la forma en que María le hace la pregunta, pero también por lo que pasa después. Versículo 50, miren, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No entienden, están con un signo de interrogación en sus caras. No sabemos lo que Jesús nos acaba de decir. Aun cuando saben que Jesús es el Hijo perfecto de Dios, que nació de manera milagrosa, han visto su vida, que nunca ha pecado, no saben, no entienden las palabras, no entienden. Saben que el niño es perfecto, pero no entienden las palabras. No saben lo que Jesús les está diciendo. Y pudiéramos pensar que así termina esta historia, así como que Jesús hace lo que quiere, les enseña a sus padres y ya, porque Él es el maestro. Pero el versículo 51 es poderoso para enseñarnos lo contrario. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que regresan a Jerusalén y dice que Jesús estaba sujeto a ellos. Eso es, debajo de ellos. Jesús se pone debajo de la obediencia de José y María. No se pone encima para decir, yo soy el Señor y ahora ustedes se sienten y yo les voy a enseñar. No, se pone debajo de sus padres para obedecerles. La idea que estaba sujeto a ellos es que continuaba obedeciéndoles. No es como solo un momento, sino que desde su niñez, desde pequeño, había estado obedeciéndolos y sigue obedeciéndolos debajo de ellos. Y esto es grande porque Jesús es el creador, Él es Dios. Él hizo a José y María, Él sabe lo que piensan, pero aún así decide ponerse debajo y obedecerles. Esa es la grandeza y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. El más grande se pone debajo de los que Él debería estar encima para obedecer. Eso es algo grande. Pueden imaginarse a María enseñándole a Jesús cómo cocinar. Mire, hijo, estas frutas las hacemos así. Probablemente nosotros hubiéramos dicho, a mí ya sé, hombre, yo hice la fruta. Pero no, Jesús está tranquilo, obedeciendo, aprendiendo. Se pueden imaginar a Jesús cortando en la carpintería con su papá árboles, cortando para hacer muebles, y su papá diciéndole, José diciéndole, mire, este árbol se corta así porque si se corta de otra manera le pueden pasar cosas, este mueble se hace así, se hace de esta manera. Jesús no le dijo, papi, yo hice el árbol, no me tiene que enseñar eso. Sujeto en obediencia, obedeciendo a sus padres. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. Dice, estaba sujeto a ellos, y después dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que Jesús obedece de manera perfecta a sus padres, y dice que María guarda todas estas cosas en su corazón. Eso ya lo había mencionado el libro de Lucas, cuando los ángeles se aparecieron a los pastores y los pastores llegaron a alabar a Jesús y contaron todas las cosas. Dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo mismo pasó cuando el ángel le dio el mensaje a María de que iba a tener un niño. Así que María estaba guardando muchas cosas en su corazón, meditándolas. ¿Cómo es posible lo que este niño está haciendo? ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible todo esto? Versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que puede ser que estos versículos levanten un poco de preguntas en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús, si es Dios, crece en sabiduría? ¿Cómo es que Jesús, si es perfecto, necesita crecer para con gracia con Dios? Pero lo que debemos recordar es otra vez, Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y lo grande de esto es que necesitamos a Jesús como un Señor que es un hombre, pero que también es Dios. Porque si no, entonces no nos puede salvar. Si no, no puede comprendernos. Si no se hace hombre, no puede comprender las necesidades de los hombres. Y si no es Dios, no puede salvarlos.
Miren lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bonito. Jesús necesita ser perfecto hombre, perfectamente Dios, para comprendernos y para socorrernos. Y eso es lo que dice el versículo. Jesús hace todo lo que hacen los hombres. Nació, creció como nosotros, aprende las cosas que aprendemos nosotros, es tentado como nosotros, pero sin pecado. Y por eso puede socorrernos y por eso puede salvarnos, porque es 100% hombre y 100% Dios. Por eso puede salvarnos. Así que Jesús crece, como dice el versículo 52, como todos los niños, se desarrolla físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué vive una vida completa sin pecado? Para vivir la vida que los hombres no pueden vivir. ¿Por qué cumple la ley de Dios de manera perfecta? Para cumplir la ley de Dios de manera perfecta, como ningún hombre puede hacerlo. Él es el Salvador perfecto para los hombres. Todas las religiones falsas no tienen a alguien así porque son falsas. Nadie los puede salvar, nadie puede decirles que van a mejorar, nadie puede decirles que tienen sus pecados perdonados. Pero sí todos los que creen en Jesús pueden saber eso, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para terminar, quiero que pensemos en dos conclusiones, dos ideas. Para terminar, primero, necesitamos ser familias que son dirigidas por la devoción al Señor. Necesitamos ser familias dirigidas por la devoción al Señor, no dirigidas por otras cosas, no dirigidas por nuestros deseos o por alcanzar lo que queremos, sino dirigidos por la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en el ejemplo de José y María, familias dirigidas por la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deseo, y por eso vamos a estar hablando del culto familiar y de la importancia y la necesidad que tenemos los padres de enseñar a los hijos, los abuelos de enseñar a nuestros nietos, y si no tenemos hijos, la necesidad que tenemos de nosotros estudiar la Biblia. Ese es el mandato del Señor. Y también necesitamos recordar que Jesús tiene dos naturalezas. Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. Por eso puede comprenderme y por eso puede salvarme. ¿Y qué debemos hacer entonces ante esta persona que tiene dos naturalezas? Tenemos que rendirnos y postrarnos delante de Él y vivir en una vida de obediencia, porque Él no se compara a nadie. Nuestro trabajo es obedecerle. Vamos a orar. Padre, qué gran verdad encontramos en estos pasajes hablando acerca de la niñez de Jesús. Señor, ayúdanos a ser familias que son guiadas por tu palabra y porque te amamos y queremos obedecerte. Señor, gracias por Jesús, que es perfectamente hombre, perfectamente Dios, y por eso puede comprendernos y por eso puede socorrernos. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante Jesús? Postrarnos, Señor, vivir rendidos ante Él, porque me comprende completamente, como estábamos cantando, me sostiene, porque me comprende y me sostiene, porque es Dios también. Qué maravilloso lo que encontramos en nuestro Salvador. Señor, que el deseo de conocer a nuestro Señor no se acabe, sino que solo crezca en nuestros corazones. Líbranos de las distracciones que hay para crecer en otras cosas y no crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.